Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de Diálogo con Ernesto López en este jueves 8 de agosto de 2019. Saludos muy especiales a nuestros buenos amigos en Mexicanos, a todos sus habitantes que desde luego están también celebrando sus fiestas patronales. Desde ya pues muchas felicidades y a disfrutar se ha dicho. Bueno, esta mañana me acompaña acá en el estudio el ministro de Obras Públicas, el licenciado Romeo Rodríguez, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, ministro. Buenos días, Ernesto, un gusto, y buenos días a todos los teleaudientes que nos están viendo esta mañana. Pues tengan muy buenos días. Es un placer estar acá contigo. Qué bueno, sin duda alguna, la cartera que usted representa es muy estratégica, ¿no? En términos de, sin querer pretender subestimar el resto de carteras de gobierno, sobre todo porque se trata de establecer grandes obras que buscan, desde luego, mejorar la comunicación vial, por ejemplo, establecer mejores planes en el tema del transporte, que también le compete al Ministerio de Obras Públicas, en fin, tantas cosas. Esta mañana, por cierto, uno de los principales matutinos destaca: el Ministerio de Obras Públicas aún trabaja alternativas para autopista Los Chorros. Hablábamos extra cámara que este es un tema bastante complejo, a veces hasta para tratarlo, porque cómo es posible que un tramo de una carretera sea por muchos años una historia de no acabar, ¿no? Es decir, un medio temblor, se vienen obras de mitigación, no resuelve el problema, en fin, seguimos de alguna manera viendo que el problema continúa. ¿Cuáles son de alguna manera las concreciones que se tienen para poder solventar este problema en esta importante arteria de ingreso y salida de la ciudad capital? Sí, de hecho este tema de los chorros nosotros lo hemos empezado a ver desde el primer día, porque consideramos que es algo bastante importante y la población lo está viviendo al día a día. De hecho, una de las cosas que nosotros veíamos era de que el tema de la carretera, incluso con nuestros expertos de tráfico, ya había sobrepasado hace 10 años la capacidad vehicular. Quiere decir de que hace 10 años ya se tuvo que haber hecho ciertas modificaciones en la carretera para poder abastecer esa capacidad de vehículos que está. Por eso también el tráfico que se está dando en el día a día ha permeado bastante la población y yo creo que es una queja constante. De hecho, cada vez que se sube, por ejemplo, una foto que se está haciendo en obras de protección, la gente siempre nos reclama y nos dice, bueno, ¿y cuándo van a solucionar este problema? ¿Cuándo van a terminar? Y creo que incluso que se terminara estas obras de protección que se van a finalizar en el mes de agosto, aún así yo creo que la población nos va a estar exigiendo por el tema de tráfico, porque el problema no solo es ese, y es algo que también se está recurriendo prácticamente todos los años. De hecho, según nuestros datos, el costo que el país está incurriendo es cerca de 60 millones de dólares al año. Quiere decir de que tal vez si ya hubiéramos hecho un tipo de infraestructura, quizás en unos 3 años o en unos 4 años, eso ya se hubiera recuperado. Y eso que estoy hablando de 60 millones de dólares, solo contemplando las obras de protección que andan cerca de 6 millones de dólares y 54 millones de dólares que nosotros hemos calculado en tema de combustible que se está gastando de parte de la población y parte de baja productividad que se está teniendo porque por todo este tema del desgaste, la pérdida de tiempo, de horas laborales, entre otro tipo de cosas. Ministro, ustedes con este nuevo gobierno surgen precisamente de esa masa profesional, desde luego como profesionales están en el cargo, pero también de esa expresión viva del pueblo, y el pueblo precisamente es el que resiente este tipo de situaciones. Le hago un poco esta comparación porque cuando nosotros como pueblo pasamos por esta arteria nos preguntamos, bueno, ¿y estas medidas de contención que se están haciendo son las que van a resolver el problema? De hecho, por eso nosotros estamos buscando una alternativa totalmente diferente, porque de hecho en el lugar donde ocurrió esta última vez, que fue en abril del año pasado, ya se habían hecho obras de protección. Quiere decir que eso nos está indicando a nosotros que eso no va a solucionar el problema. De hecho,
puede volver a ocurrir algo ahí mismo donde estamos haciendo ahorita las obras de protección, porque eso no soluciona el problema. Entonces nosotros estamos buscando una alternativa totalmente diferente que de verdad resuelva de manera definitiva el problema de los chorros, porque es un problema que conecta toda la parte de occidente del país y la parte del puerto de Acajutla, que es bastante primordial, ¿verdad?, en temas logísticos. Entonces yo creo que esta vez la población sí va a encontrar un resultado totalmente diferente. Ya estamos estudiando las alternativas, nos hemos reunido con universidades, nos hemos reunido con el Banco Interamericano de Desarrollo, con JICA Japón, que ha expresado su totalmente apoyo en este tema, que ya lo vienen estudiando desde hace años, pero ahora sí le vamos a dar una solución definitiva a este problema. Y esta es una buena noticia para todos ellos que viven en este sector, porque en algún momento me coloco siendo la voz, digamos, orquestada de esa constante demanda y ese constante reclamo que hacen muchos habitantes que residen en esas colonias muy populosas, muy poblacionalmente muy densas, ¿no? Así es que creo que eso es importante. No sé si en este debate y en esta transición del nuevo gobierno, ministro, vi un diseño de unos túneles, ¿no?, que en algún momento podrían ser una alternativa para evitar tragedias, los desbordes, y que en su momento pues estos tipos de sismos podrían afectar, porque ese es parte del problema, ¿no? Sí. El tema de, de los sismos que se generan y que representan el peligro para todos los que ahí transitan, ¿no? De acuerdo, de hecho nosotros lo estamos abordando desde dos vías principalmente. Desde la vía del tráfico, que es algo que la gente vive todos los días, y desde la vía del riesgo, que es un tema que ha causado muertes en esa carretera, ¿verdad? Entonces, desde esas dos vías nosotros lo estamos estudiando para buscar una solución de manera definitiva. Si bien es cierto, se ha hablado de túneles, se ha hablado de viaductos, pero yo creo que la población está comiendo un poco de ansias con este tema, pero le vamos a dar una respuesta de verdad. Tienen que tener la plena confianza que es una respuesta definitiva al problema. No vamos a seguir raspando la montaña como se ha estado haciendo anteriormente. Perdón, no sé si por ignorancia, pero vía túnel o el túnel es lo mismo, no sé, pero ese era el viaducto es como un puente en la quebrada. Ah, ok, ese es como un puente en la... ¿Esas son las alternativas que se mencionan o es lo que ya se está...? Son alternativas que estamos evaluando, ¿verdad? Al final vamos a definir la mejor y que solucione de verdad el problema del país. Ok, a propósito, deteniéndome un poco, se acaba de modificar el horario, ¿no?, de tránsito en esta zona. ¿Sí? De los chorros, ¿sí? De hecho, ahorita está habilitado, digamos, el carril, paso, 2 carriles, ¿verdad? Así es, 2 carriles de las personas que vienen de Lourdes hacia San Salvador y un carril de las personas que vienen de San Salvador hacia la parte de Lourdes, Sonsonate, etcétera. Yo creo que la población nos había estado demandando bastante este tema, porque prácticamente a eso de las 7 de la mañana es que se estaba habilitando el carril para bajar de San Salvador. Claro, sí se ha puesto un carril reversible para que la población que va subiendo, por ejemplo, pueda subir en 3 carriles, personas que vienen de Lourdes a San Salvador. Con la anterior administración se hablaba, no sé si eso está todavía contemplado, la creación de un bypass en el sector de Opico hasta Armenia. No sé si eso se contempla ya dentro de la nueva proyección que se tiene del fondo de Fomilenio, por un lado, y por otro lado que esto vendría a descongestionar precisamente el sector de Lourdes, que se convierte en un punto de A y B, cuando muchos que quieren viajar desde San Salvador a Sonsonate o de Santa Ana a Sonsonate o cualquier arteria de ahí, tienen que meterse a Lourdes y eso complicar más el tráfico, ministro. Sí, de hecho, este periférico que se quiere hacer en el desvío de Opico ya lo estamos viendo con Fomilenio. Más o menos el proyecto iniciaría en el mes de octubre. Ya se tiene el diseño, ya se tiene diferente información, pero nosotros lo hemos visto de manera integral, porque normalmente se han visto las cosas aisladas, pues entonces este tema ya lo estamos conectando desde Opico hasta el tema de los chorros, a conectar toda esta arteria principal para poder descongestionar y de verdad resolverle a la población, porque solo el periférico no resolvía el problema del tráfico, sino resolvemos en realidad el problema de los chorros, por ejemplo. Entonces lo estamos viendo desde el desvío de Opico, que se va a hacer el trabajo junto con Fomilenio, y
hasta llegar al Boulevard Monseñor Romero, que también nosotros vamos a hacer una intervención bastante importante y totalmente diferente. Yo creo que la población ya está cansada de verdad de vivir el día a día este problema. Hablando de obras de manera muy puntuales, entiendo que este día, ministro, inicia el proceso de adquisición de cableado y fibra óptica, el cual va a servir para instalar cámaras de seguridad y luminarias en el tramo 3 de la autopista Comanapa. Este también es otro proyecto muy importante porque genera confianza y seguridad precisamente a quienes transitamos por ese sector, ¿no? Especialmente cuando viajamos hacia esas zonas y al aeropuerto particularmente. Sí, de acuerdo. De hecho, creo que de los países de Centroamérica, prácticamente de los pocos que teníamos nuestro aeropuerto iluminado y ese sector, ¿verdad?, que es bastante importante en tema de seguridad. Y este proyecto, yo quiero decir que este viene de hace 25 años prácticamente, desde Calderón Sol desde la administración del doctor Calderón Sol. Y la verdad que han habido diferentes trabas para poder ejecutar, y yo creo que al principio era el tema de la energía, porque estaban entre las alcaldías, que quién lo iba a pagar, pero yo creo que al final de cuentas era parte de voluntad política. Normalmente los proyectos se han hecho disociados con las alcaldías, disociados a llegar a acuerdos, pero nosotros lo estamos haciendo de manera conjunta con todos estos sectores que son importantes y claves para poder llegar al desarrollo del país. Entonces, pues sí, el día de hoy sale una libre gestión con respecto al tema del cableado, con respecto a la fibra óptica, porque anteriormente, de hecho, había un proceso que se hizo, pero básicamente solo se compraron luminarias y las cámaras, pero se les olvidó que había que instalarlas y se les olvidó que habían que comprar los materiales para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, de hecho, una de las inauguraciones que se hizo, porque se hizo una inauguración de parte del gobierno anterior, solo prendieron un switch para decir que estaba iluminado y de ahí se desconectaron. O sea, no existe la segunda. Este es el tramo 3, supuestamente hay un tramo 1 y el tramo 2. Deberían de estar iluminados. Sí, de hecho una parte del tramo 2, por ejemplo, no está iluminado, pues, ¿verdad? Entonces, porque lo que querían nada más era inaugurarlo para decir, bueno, aquí está el proyecto, ¿verdad? Pero igual las cámaras, se instalaron cerca de 65 cámaras y ninguna servía. Ahorita nosotros ya estamos, ya se arreglaron 15 cámaras, pero obviamente son cerca de 180 cámaras las que se van a poner, y ya estamos viendo ese tema de manera directa, y por eso estamos haciendo el proceso de compra. Ministro, este tema del tráfico también representa un punto importante en la agenda del nuevo gobierno y de su trabajo como funcionario. Sí, la verdad que es algo que la población lo vive en el día a día, pues creo que ya está cansada la gente de vivir el tráfico, de vivir este problema. Yo creo que nosotros lo estamos abordando de manera integral, dentro de un plan de movilidad que nosotros tenemos a nivel nacional, y que muy pronto la población va a comenzar a ver los resultados. Por ejemplo, ya comenzamos a señalizar los ejes preferenciales en el área metropolitana de San Salvador. Y de hecho hago el llamado en esta oportunidad a la población de que pueda respetar los ejes preferenciales, que de verdad no se parqueen en las aceras, que se parqueen en los lugares adecuados que son para parquear los vehículos, porque de hecho el día de ayer ya tuvimos un primer operativo con la policía, porque ahora la policía ya no va a ser aquella policía de tránsito que solo esperaba que alguien infringiera la ley, que es lo que comúnmente se ha visto, ¿verdad? Que alguien sobrepase alguna velocidad, que se pase un semáforo, que haga un giro inadecuado, sino que hoy la policía va a estar de verdad ordenando la ciudad, la policía de tránsito, junto con nuestros gestores. Claro, ¿verdad? Los gestores ahorita no tienen un cuerpo legal como para colocar multas, pero sí la policía de tránsito, por ejemplo, ayer colocamos 20 multas en lugares donde nosotros fuimos a ver el tema de los ejes preferenciales que están señalizados, y también vehículos que estaban estacionados en aceras y que no deberían de estar en aceras. Entonces sí hacemos el llamado. Yo sé que en el tema del
parque vehicular y en el tema del área metropolitana de San Salvador, hay un desorden. Y ese desorden tenemos que corregirlo, tenemos que comenzar a arreglarlo. Y solo vamos a comenzar a arreglarlo si cada uno pone de nuestra parte. Es parte de función del pueblo en general y es parte de función también del gobierno estar regulando este tema. Y nosotros ya comenzamos a ver este tema dentro de un plan integral. Esta es una parte, también hay otras cosas. Obviamente mandar a la policía a que reordene la ciudad no es el todo, porque ahorita porque no tenemos, digamos, la tecnología para poder poner, por ejemplo, cámaras que puedan colocar infracciones de tránsito, ¿verdad? O semáforos inteligentes que tengan sensores, por ejemplo, que ya lo estamos viendo, como en otros países como Estados Unidos, que si no hay tráfico, por ejemplo, si no hay algún vehículo, se pone en verde el semáforo y pueden pasar, o igual... tiene sensores de ubicación, ¿no? Es correcto, o se pueden colocar fotomultas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo creo que este es un tema que nos compete a todos y que de verdad, por ejemplo, la segunda causa de accidentes del país es el tema de invadir carriles y el primero es la distracción del conductor. Entonces creo que es un problema bastante grave y que nosotros de alguna manera queremos corregirlo. Y con respecto al tema de tráfico, que esta es una parte del tráfico, de hecho, ¿verdad?, que se ocasiona, nosotros sí ya estamos buscando una solución integral. Por ejemplo, estamos viendo ciertos redondeles que vamos a hacer ciertas intervenciones, no como antes, que prácticamente todos eran pasos desniveles los que se hacían. De hecho, cuando yo pedí el plan que se tenía dentro del ministerio, solo eran pasos desniveles en todos lados. Y hemos visto algunos pasos desniveles, por ejemplo, que no resuelven. Por ejemplo, en el Maferrer, que terminamos en el redondel del Luceiro, ¿verdad? Sí. Entonces ya terminamos en un cuello de botella. O por ejemplo, en el paso al Jaguar, que ya terminamos con el Hermano Lejano. Entonces es como que las obras no se han hecho de manera integral, ¿verdad?, para poder resolver este tema del tráfico. Y detrás de todo este tema de tráfico también está el tema del reordenamiento del transporte público, que creo que es... Ok, quizás adentrándonos un poquito en la especialidad y sin el menosprecio que a lo mejor tenga todos aquellos que han estado involucrados, no hablo de esto, sino en el pasado, de la administración del tráfico o de la comunicación vial en cuanto a la infraestructura en la ciudad capital. Hay quienes sostienen es que no está la gente que verdaderamente debería de tener, no hay especialistas, o a lo mejor me equivoco, ¿no? En ese sentido, ingenieros en tráfico que en otras sociedades sí los tenemos. Por ejemplo, en Chile existe esa carrera, pues, de especialistas en esa área. Pero ese es uno de las, como usted dice, de las aristas que hay dentro de la complejidad, sobre todo cuando se trata de ver el impacto que esto tiene no solo en la parte de la economía, en la parte de lo estético de una ciudad, sino que también en la salud de la persona, ¿no? Este es un tema muy, muy, muy complicado. Quiero enviar saludos especiales a la diáspora, saludos muy cordiales a Blanca Pacas. Hola, buenos días, Ernesto, desde Chicago. Gracias, Lupita Zabaleta también. Walter Rodríguez nos saluda desde Canadá. Muchísimas gracias. Alan César Quintanilla, saludos fraternales, ministro, desde Australia. Le dicen, a ver, también Ingrid Tuli, me fui de hace 26 años, Ernesto, y todavía siguen con ese tema de los chorros. Hablábamos del tema de los chorros, porque el tema de los chorros es histórico. Por eso yo preguntaba, ¿no?, ¿por qué realmente no se ha resuelto ese problema? Si al final ya se hubiera dinamitado, creería yo, toda esa parte de ahí, de ese cerro, para poder ampliar esa carretera. Sí. Es un tema muy complejo como tal. A ver, ministro, ese tema del tráfico también involucra el tema del transporte colectivo, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Cómo está el tema del Citrans, que podría haber sido una de las alternativas para poder minimizar el uso del transporte de unidades en nuestras calles y por consecuencia también ser utilizados por personas que tenemos vehículos particulares? A ver, ¿cómo está la situación? Sí, bueno, de hecho, este tema del Citrans, que comúnmente se conoce, yo creo que lo que más se ha conocido es la parte, digamos, negativa de este tema. Por eso, de hecho, se le llama Citrans. Citrans en sí es la empresa, como tal, pero es un sistema de buses articulados. En otros países igual se conoce como BRT, bus de transporte rápido.
yo creo que puede ser una de las alternativas de movilidad que nosotros podemos tener en el país para brindarle mejores condiciones a la población, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vemos la forma en la que se trató este tema. Por ejemplo, se adjudicó a esta empresa, que si bien es cierto, tiene ciertos capitales salvadoreños, pero no se hizo de la manera adecuada, no pasó los procesos que debería de haber pasado, no pasó por la Asamblea Legislativa, y se hizo de manera ilegal totalmente. De hecho, por eso estamos en este problema actualmente. Por ejemplo, también se utilizó fondos estatales para la seguridad, por ejemplo. Yo lo he dicho en varios medios que le debemos 1.3 millones de dólares al Ministerio de la Defensa en concepto de alimentación para los soldados, porque se pusieron a los soldados para poder cuidar, ellos dicen la estructura, ¿verdad? Pero en realidad era para darle seguridad a los buses articulados. Por ejemplo, la maquinaria que nosotros tenemos se compró cerca de 2.8 millones con fondos del gobierno también. Es decir, se ocuparon fondos estatales para hacer funcionar todo esto. Además, toda la infraestructura, cerca de 45 millones de dólares, fueron fondos del gobierno. Adicional, la terminal del Citrams también es del gobierno, es del Viceministerio de Transporte. Y esa es la terminal que está funcionando para que se puedan movilizar los buses. Es decir, se sacó un préstamo de la Banca de Brasil y el fideicomiso quedó a cargo del gobierno también. Entonces, yo creo que prácticamente la empresa lo que ha estado recibiendo son utilidades y de ahí pagar el préstamo. Entonces, la forma en la que se ha dado este tema de verdad no ha resuelto los problemas del país. De hecho, se hablaba que el carril segregado iba a ser desde San Martín hasta Santa Tecla y se iba a sacar a las rutas que están en ese sector. Es decir, creo que y beneficiar a esa empresa, digamos, ¿verdad? Como tal. Entonces nosotros lo estamos estudiando, de hecho, este problema de manera integral. Yo creo que este puede ser algo que resuelva la movilidad. De hecho, veíamos unas fotos hace poco en el noticiero donde se veían, bueno, yo veía cerca de 8 buses movilizándose solo en un tramo de ahí del Boulevard El Ejército, pues, cuando en el tema del Citrans sería un bus articulado que se estaría movilizando. Pero también vemos el tema del bus, que de hecho hay buses especiales que van para San Miguel que están en mejores condiciones, tienen aire acondicionado, son buses de mejor calidad que el que está transitando incluso ahorita actualmente. Entonces yo creo que el tema del Citrans nosotros ya lo estamos viendo, estamos acatando de hecho la sentencia de la Sala de lo Constitucional y vamos a dar una respuesta de verdad donde nos podamos integrar todos y que podamos resolver este problema. Ya estamos en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo para buscar una solución integral a este problema. Y yo creo que la población tiene que estar confiada que este problema se va a resolver y que la movilidad la vamos a mejorar en este tema. Pero también no solo es eso, sino que creo que nosotros lo estamos viendo esto como reordenar el área metropolitana de San Salvador, que creo que puede ser el primer comienzo para resolver el tema del tráfico y resolver el tema del transporte público. Ok, y este es un tema de no acabar, ministro. ¿Quién nos está diciendo, por ejemplo, un televidente, Javier Aguilar, por qué no resolver el problema del redondel de integración, que es otro también dolor de cabeza en este sector de ahí, ¿no? De acuerdo. Y la gloria, ¿verdad? Sí, de acuerdo. De hecho, nosotros ya estamos con nuestro equipo haciendo estudios topográficos en diferentes lugares para ver el tipo de intervención que vamos a tener. De hecho, al principio vamos a comenzar con gestores de tráfico que van a colocar ciertos conos, por ejemplo, en ciertos lugares para ver el tipo de infraestructura necesaria que podemos colocar. No necesariamente pasos de nivel, claro, hay lugares que puede ser que sí vamos a necesitar un paso de nivel, pero no es la solución del problema en todos lados. Entonces yo creo que la población va a ver esos resultados. Nosotros estamos trabajando prácticamente todos los días. De hecho, ayer salí casi que a las 12 de la noche de trabajar y reunidos viendo el problema del tráfico. Sí, 24/7 trabajan. Estamos 24/7, de verdad. De hecho, las vacaciones... mi saludo de entrada que le digo, ¿qué tal 24/7? De hecho, las vacaciones estuvimos trabajando también en este tema de tráfico. Pues, que creo que es algo que yo creo que la población lo está demandando. Yo creo que en el pasado se hizo poco o nada, ¿verdad?, con este tema, pero creo que tenemos que estar seguros que nosotros tenemos la voluntad esta vez para poder hacer las cosas. ¿Se va a poder cumplir con toda esa demanda que hace la población
Porque me imagino que si ustedes se están llenando y nutriendo precisamente no solo de información, sino que también de demandas que resolver inmediatamente, ministro. Sí. Pero bien, quiero terminar un poco y vamos a hablar del plan de cómo el Ministerio de Obras Públicas está dentro de esta fase 2, dentro de la fase 2 del Plan Control Territorial, qué papel ejerce y cómo percibe precisamente esa demanda. Quiero ver, piden reforma para que fotos o videos puedan ser prueba para multar a conductores. Esto viene de un grupo de diputados del Partido Arena. El día de ayer, David Reyes precisamente colocó una pieza de correspondencia en la que están pidiendo una reforma a la Ley General de Tránsito para ser analizada. Dentro de esta reforma se contempla multar a aquellos conductores que sean captados por medio de videos o fotografías, infringiendo lo contemplado en la ley. ¿Qué piensa al respecto, ministro? Sí, de hecho eso es parte de nuestro plan de reordenamiento. Yo creo que es bastante importante porque de hecho ahorita, de manera inmediata, nosotros desde ayer comenzamos a utilizar a los policías de tránsito para poder reordenar de alguna manera la ciudad. Pero yo creo que esto lo tenemos que combatir porque si solo son ellos no van a dar abasto en toda la ciudad. Y es algo de no acabar, que puede pasar en un lado, y si no hay policía de tránsito no se puede hacer nada. Entonces creo que la tecnología es bastante importante y bastante clave para este tema, para que no se sigan invadiendo carriles, para que se respeten de verdad las leyes de tránsito. Entonces creo que la tecnología juega un papel importante. Y creo que eso lo tenemos que ver desde dos aristas. Yo creo que ahí hay un tema también que hay que ver, porque por ejemplo, la multa ya le caería, por ejemplo, al propietario del vehículo, por ejemplo, en este caso. Entonces, sí es un tema legal que hay que ver. De hecho, nosotros ya estamos viendo un tema con la Comisión de Obras Públicas y de Transporte para poder ver este tema de manera integral, y no solo esta parte de la tecnología, sino otras cosas que nosotros tenemos con el tema de la movilidad y logística para mejorar todo este tema. Hablando de ocupaciones 24/7, ¿no? Otro tema que tiene que ver esto más bien con el tema de presentar la solicitud de probidad de todo su patrimonio. ¿Ya lo hizo, ministro? Sí, ¿O cómo está la situación? De hecho, ya dejamos los documentos, se enviaron. Yo creo que ha habido algunos comentarios que algunos no los han entregado. Pues, de hecho, los ministros, el ministro de Defensa, por ejemplo, ya lo entregó. La ministra de Educación, que aparece que no la ha entregado, también ya lo entregó. Entonces creo que hay información un poco quizás desfasada, ¿no? O no actualizada. ¿Usted todavía o ya lo entregó? ¿No? Ahorita sí ya mandamos los documentos. Ya está en ese proceso. A ver, decía, ministro, que uno de los principales aspectos medulares del plan es precisamente la presencia de los ministros o ministerios dentro del territorio. Sí. ¿Cuál es en sí el trabajo que ustedes como ministerio están desarrollando en esta fase 2 que contempla el plan de control territorial? Voy a hacer una pausa para que comencemos a ampliar este tema. Me preguntan acá, saludos desde Cabuya Aguilar, desde Washington también, gracias por sintonizarnos desde el área metropolitana. En Washington, saludos a Ismael de Acuña también, a nuestra amigos de la diáspora. Ernesto, saludos desde la ciudad Valles de San Luis Potosí en México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ministro, y el problema vial del tráfico y las carreteras en el área metropolitana de San Salvador contempla también la protección de las cuencas hídricas, dice. Es una pregunta muy importante también. ¿Por qué no hay una educación para el tema de las rampas en toda la zona de San Salvador? Dice otro televidente. Ojo con los ecosistemas, sin pensar en la vida silvestre cuando se trata de establecer nuevos proyectos, dice. Pregúntele que cómo va el avance del puente en el río Torola también, que fue uno de los emblemáticos aspectos que, digamos, obras que se planteó desde un principio. Vamos a hablar de esto también, ministro, aprovechando de todo ese plan territorial que ustedes están desarrollando. Y en fin, vamos a darle más lectura a todas las preguntas que están formulando nuestros televidentes. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. A usted que nos sintoniza, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que usted formule sus comentarios y preguntas a nuestro invitado de hoy. Este es el informe del tráfico desde El Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo.
Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Bueno, hablando, ministro, de El Paso del Jaguar, ¿verdad? Una obra que es muy emblemática, sobre todo porque es prácticamente la primera con la que se ingresa a la ciudad capital, ¿no? Por este importante sector. Tal vez si podemos apreciar, nos da permiso ahí para poder apreciar mejor esta imagen. Aprovechando este informe del tráfico, así está en este momento la fluidez por esta importante zona que conecta precisamente con el monumento Bienvenido a Casa. Ahí se aprecia bastante neblina a esta hora de la mañana, pero eso es parte del problema que, que se ha solucionado, pero también hay momentos donde se complica precisamente por la conexión que se hace con los próceres y la 49, ¿no? Sí, de acuerdo. De hecho, nosotros ya estamos estudiando una alternativa. Una alternativa. Ok, así está el tráfico para que usted tome en consideración a esta hora de la mañana cómo se encuentra por esta zona. 7 de la mañana en punto. Gracias por sintonizarnos. Este es el informe del tráfico desde El Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Tenemos una conversación muy interesante con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, precisamente siendo puntuales en las grandes necesidades y demandas que tenemos los salvadoreños y por supuesto también la apertura que hay como funcionario, como gobierno, para poder darle respuesta a las mismas. Y qué bueno también ver la participación muy activa de ustedes. Y por esa razón siempre los invito a que hagan buen uso de las redes sociales. @diálogo21, @Neto López Radio. Tenemos nuestra señal también en Facebook en vivo para que ustedes puedan compartirla con sus contactos y de esta manera tener una interacción muy, pero muy propositiva. Por ejemplo, hablaba acá alguien, ¿por qué no dotar, ministro, de mayores herramientas legales a los controladores de tráfico? A ellos no los respetan y ellos hacen un buen papel o tienen buenas intenciones. Extra cámara hablábamos precisamente de la importancia que tiene de que ellos estén en aquellas zonas que conocidas como de mayor embudo, los redondeles, en el caso de la zona Escalón, el sector Luceiro, el caso del redondel Masferrer, donde precisamente se hace un problema a veces también por la irresponsabilidad que se tiene de parquearse en zonas donde no debería de hacerse en ese redondel. Yo creo que es bien importante de alguna manera que se le ponga y se le preste atención así muy, pero muy, muy personalizada a este tipo de situaciones, ministro. Sí, de acuerdo. De hecho, con los gestores de tráfico nosotros también estamos trabajando dentro de nuestro plan en dotar de un cuerpo legal, ¿verdad? Que pudiera. Obviamente hay que estudiarlo muy bien porque esto tiene que pasar por la asamblea, tenemos que revisarlo con nuestros jurídicos, que de hecho ya se está haciendo esta mesa para analizarlo, pero sí, por ejemplo, nosotros tenemos en diferentes puntos a nuestros gestores y tenemos que poner policías de tránsito en cada lugar, porque si no, no hay respeto, ¿verdad? Con ellos. Cuando lo que podríamos hacer es tener a nuestros gestores de tráfico en algunos puntos y diversificarlos con policía de tránsito en otros puntos, ¿verdad? Entonces, y valorando, podría incluso incorporarse incluso a veces el CAM, por ejemplo, de alguna alcaldía, como complemento, ¿verdad? Para ciertas ciudades, como por ejemplo San Salvador, Santa Tecla, Antiguo Cucatlán, entre otros, ¿verdad? Pero sí, ya estamos estudiando este tema y con eso, por ejemplo, hoy ya la policía de tránsito está yendo a reordenar la ciudad y creo que este tema sí es bastante importante. Si dejan vehículos parqueados, por ejemplo, en redondeles o en lugares donde no deben de hacerlo,
y respetando ejes preferenciales, nosotros vamos a tener que colocar las multas que hay que poner. Y fíjense, ministro, que pensando en voz alta, como dice nuestro buen amigo Alfredo Mena Lagos, creo que la ciudadanía también debe de aprovecharse y volverse en un ordenador de tráfico. Sí. Este gobierno se distingue mucho por el uso de las redes sociales. Debería de crearse una aplicación o las cuentas muy accesibles en Twitter para que la población, cuando vea inmediatamente a alguien que está mal estacionado, pueda hacerlo, denunciarlo, ¿verdad? Sí. Con fotografía, y que hayan motorizados, ¿verdad? De tránsito, y que inmediatamente lleguen a resolver el problema, porque eso sucede en estos redondeles, donde se parquean, ahí están, ahí hay talleres, ahí hay tiendas, en el caso de Maferrer, y al final uno se pregunta, bueno, ¿y aquí realmente quién ordena el tráfico? ¿Verdad? Y entonces son los aspectos que uno a veces como ciudadano se pregunta, ¿qué hacemos con esta situación? Sí, de acuerdo. De hecho, hay muchas personas que nos han denunciado. Por ejemplo, pasó en El Salvador del Mundo de un microbús que prácticamente se subió ahí, y nosotros de inmediato, quizás a eso de unas 2 horas, tuvimos una reacción y multamos al conductor, se le quitó el carnet de conducir y resolvimos, digamos, parte de ese problema, ¿verdad? Aunque nosotros invitamos a la población que pueda denunciar, nosotros estamos constantemente revisando nuestras redes sociales para resolver cada una de las denuncias que pueden hacer. Entonces, yo creo que este problema del tráfico, este problema es de todos. Tenemos que tener parte la población y parte nosotros como gobierno para poder reordenar este problema fundamental que lo vivimos en el día a día. A ver, ministro, dicen acá, ¿cómo va el tema del puente que en su momento se convirtió en la parte más emblemática de las necesidades que tiene la población? Ya entrando quizás a hablar del tema del plan control territorial. Sí, yo creo que este tema del puente es bastante emblemático por una parte fundamental. Yo creo que nosotros como gobierno estamos contentos porque la población ahora está esperando días para hacer obras, porque al final ese puente nosotros lo vamos a hacer. Ya estamos en la etapa de construcción de la base y después viene la parte de la colocación del puente. Pero estamos contentos porque están esperando días, cuando antes lo que contaron fueron años y contaron muertes. Cerca de 18 niños murieron ahí, ¿verdad? Entonces, y es un tema bastante emblemático en el sentido de que esta parte conecta con la educación, conecta con la salud, conecta con viviendas. Es decir, de hecho hay niños que no podían ir a la escuela, por ejemplo, porque no tienen un puente adecuado. Y pasaron años y nadie pudo resolverles este problema hasta que venimos nosotros, después de años y años y años que pasaron esperando, y después de haber ocasionado diversas muertes de niños, y nosotros sí vamos a resolver ese problema. Yo creo que es un tema de voluntad que se tiene que tener, y nosotros ya estamos viendo esto. Esto es parte también del plan control territorial, darle estos accesos, estas oportunidades a los jóvenes, a los niños, a la población, para poder reconstruir el tejido social que ha estado dañado por años. ¿Se tiene una fecha prevista para concluir esta obra en particular? Nosotros esperamos terminarlo en los primeros 100 días. Ese es el objetivo que nosotros tenemos trazado. Tener concluido esta obra, tener ¿no? concluido de este puente. Ministro, cuénteme un poco sobre este tema de presencia en los territorios, acompañando el plan y la fase número 2 que ha impulsado el gobierno. Sí, la verdad que de hecho parte del papel, digamos, del Ministerio de Obras Públicas dentro de la fase 2 del plan control territorial, en su fase de oportunidades, es ir a los lugares, a diferentes comunidades, que lo hemos hecho integral porque tenemos un gabinete que trabaja en conjunto, no como antes que prácticamente trabajaban en islas. Ahora lo hacemos de manera integral, en equipo. Nosotros hemos ido a las comunidades y vemos que las primeras necesidades, de hecho, lo primero que pide la gente, incluso antes que el agua, antes que la vivienda, antes que trabajo, nos pide la calle. Porque la calle, me imagino yo que lo hace sentir igual que los demás, lo hace sentir parte del área urbana porque no tenían calle, y esa calle de seguro les daba acceso para ciertas cosas. Por ejemplo, el día martes nosotros fuimos a la Casa de la Cultura, a la Casa de la Educación, de la Salud, perdón,
Y en la Casa de la Salud nosotros veíamos que la calle, el acceso de la calle cuando llovía, las personas quedaban incomunicadas. Y, por ejemplo, si alguien estaba enfermo, no podía irse a la Casa de la Salud. Entonces, y las personas que estaban en el exterior tampoco podrían ingresar a la Casa de la Salud para medicamentos, para que fueran atendidos por cualquier problema. Incluso si nos contaban de una mujer que estaba embarazada que no podía salir y al final tuvo el hijo en su casa, pues. Entonces, porque no tenía un acceso adecuado. Y cuando llovía, por ejemplo, por tema de drenaje, por tema de cordón cuneta que no existe, y por el tema de la calle, ¿verdad? Entonces no tenía acceso a eso. Y así diferentes casos que nosotros hemos visto en diferentes comunidades. Por ejemplo, hemos estado en Las Palmeras, Sonsonate, estamos en la comunidad de Independencia, en la comunidad de Manuel en Santa Ana, estuvimos en la comunidad Peralta, en la Ibu, en la Campanera, en Cuscatancingo. Hemos hecho diferentes trabajos, hemos visto las necesidades de la población y algo que ellos han visto, por ejemplo, en La Gloria, por ejemplo, que también fue el primer lugar que empezamos a intervenir, le hicimos prácticamente toda la calle de La Gloria. Y no solo hicimos la calle, la señalizamos. Y no solo la señalizamos, sino que también pusimos luminarias para darle seguridad. Entonces, esta es como una parte integral, un lugar totalmente peligroso, donde ahora los habitantes incluso nos dicen, ahora yo cerré un negocio, pero ahora, después de esto que ustedes han hecho, después del control de la fase 1, que se ha ordenado parte del territorio y se ha controlado este tema de seguridad, ahora me dan ganas de abrir otra vez el negocio. Entonces, es parte de las oportunidades que se les está dando a la gente que estaban prácticamente desahuciadas, que quizás pensaban que este problema de la violencia y de la delincuencia no se iba a resolver y lo único que quizás les tocaba era emigrar a otro país. Ahora nosotros les estamos diciendo, quédense acá, nosotros les vamos a dar las oportunidades que ustedes necesitan y se las vamos a dar con la conectividad social, con la conectividad vial, en el caso de obras públicas y en el caso de otros ministerios, estamos viendo en tema de deporte, cultura, en tema de trabajo, etcétera. Nosotros también como obras públicas estamos también viendo esas infraestructuras que se van a hacer, por ejemplo, los cubos. Nosotros estamos trabajando en el diseño de estos cubos y que de verdad la población va a ver estos problemas que van a ser resueltos, que por años quizás no se les daba alguna alternativa de recreación, alguna alternativa para que las personas puedan salir de esto. Al final, quienes nos estaban reclutando, digamos, a los jóvenes eran las pandillas. Ahora nosotros como gobierno vamos a reclutar a esos jóvenes para que puedan desarrollarse, para que puedan desarrollar todas sus capacidades y puedan salir incluso de la pobreza. Ok, invito a su equipo de comunicaciones para que ingrese a nuestras redes y pueda darle respuesta, porque es una gran cantidad y perdón porque quisiera darle lectura a todos, pero se me hace muy difícil, todos haciendo sus respectivas preguntas. Carlos Efraín Linares dice: en el kilómetro 55,5, antes de llegar a Santa Ana, en el cantón Las Aradas, hay un tramo de calle que une la carretera nueva con la carretera antigua. Se necesita pavimento. ¿A quién se le solicita por ejemplo, ese mantenimiento? Señales algunas no se ven más en las carreteras porque las tapan los árboles, están dañados. Ministro, haga una comparación entre la calle de la zona central y la de Oriente. Hay una gran diferencia. ¿Por qué Oriente, hablando de Oriente, por qué sigue siendo todavía olvidado para este tipo de obras? Sí, pues, o estamos comenzando a corregir esta situación? De hecho, estamos corrigiendo la situación que se agravó por años. Pues, por ejemplo, el periférico Gerardo Barrios, ex bypass de San Miguel, que el préstamo estaba aprobado desde 2012 prácticamente. Los diseños datan desde 2011. Prácticamente se firmó contrato en 2014 y nunca se hizo el proceso, ¿verdad? Hasta que nosotros hemos venido y hemos retomado este tema. De hecho, ya estamos en proceso de evaluación. Prácticamente el día de ayer recibimos una respuesta, pero pasa por otra fase de evaluación y esperamos que el día lunes o martes ya tengamos la respuesta definitiva de parte de YAICA y continuar con el proceso ya de apertura de oferta económica y su respectivo proceso después de adjudicación para poner la primera piedra en los primeros 100 días. Y es algo que había estado rezagado y que va a servir a todo Oriente de una manera muy importante.
Adicional, no solo el periférico Gerardo Barrios, sino que estamos viendo diferentes obras. Por ejemplo, en el Mozote nosotros ya estamos teniendo ciertas intervenciones importantes. No solo estamos viendo lo que decía la sentencia que había que cumplir, sino que estamos viendo integral prácticamente toda la parte del caserío del Mozote. En Morazán estamos teniendo ciertas intervenciones, y en el Mozote hay algo fundamental, que no solo vamos a hacer las calles, sino también la vamos a iluminar. También ya se están viendo temas con vivienda, entre otras cosas que se están viendo. Por ejemplo, Concepción de Oriente, nosotros ya estamos haciendo el tramo de la calle de Concepción de Oriente, que era de tierra, por ejemplo. Y estamos viendo también de intervenir, por ejemplo, en la playa El Cuco, estamos también en Corsaín Playitas. Y estamos haciendo otras calles también en la parte en la Corruncha, por ejemplo. Nuestro equipo ya llegó a hacer la carpeta, digamos, para poder intervenir la Corruncha. ¿Se va a romper ese comentario de tiempo que se tiene, que Oriente siempre por los gobiernos es olvidado? Casi toda su obra la concentra en el centro y el occidente del país. Totalmente. Yo creo que nosotros estamos para trabajar para el pueblo. Antes, de hecho, lo que se hacía es que solo se trabajaban en los lugares donde habían alcaldías de parte de ciertos partidos. Y nosotros hemos rompido con eso. Nos estamos sentando con alcaldes de Arena, del FMLN, del PDC, de cualquier partido político. Nosotros, de hecho, hay alcaldes con los que yo me he sentado. Se ha logrado romper ese tradicional, de acuerdo, digamos, totalmente. No sé si negocio, pero de negociaciones políticas, ¿no? De hecho, habían calles que se hacían incompletas, que quizás eran de 3 kilómetros y solo se hacía 1 kilómetro porque la otra parte de la calle conectaba con el alcalde del otro partido. Entonces solo querían hacerla de el partido. Toda esa parte política está... todo eso quedó en el pasado. Yo creo que eso es importante para lograr el desarrollo del país, no ver partidos políticos. Yo me he sentado con diferentes alcaldes y te soy honesto, algunos ni sé ni de qué partido son. Claro. Y porque al final eso no es lo que importa. Sí, lo que importa al final es resolver los problemas. Gente. Me parece interesante esa buena visión. Ministro, voy a correr en el tiempo. A ver, dos cosas. Dice los esposos López Tulén. Ernesto, le pido de favor, yo fui motorista de microbús y le pido al señor ministro que pueda dar plan de pago para ser más accesible, dice así, para los pagos, ¿no?, de las multas. Sí. De hecho, estamos trabajando en ese tema, ¿verdad? De hecho, por algo hay personas que no pagan multas, hay personas que ganan $300, $400 y no pagan multas porque tal vez no tienen la capacidad de pago. No pueden pagar todas sus multas porque no las pueden pagar. Hay otra gente que no hay tiene, plan de pago. Estamos viendo buscando ese tema, esa figura, buscando ¿no?, esa figura de alguna manera, ya sea puede ser en plan de pago en efectivo, con trabajo social. Estamos viendo la alternativa que pueda de verdad... darle una oportunidad a la gente para que pueda pagar estas multas. Pero también estamos viendo el tema de que hay gente que tiene y que no paga, que eso también se está dando. Ministro, en transparencia, ¿qué puede hablar de este ministerio? Pregunto un televidente que por años ha sido, desde luego, una cartera donde se han fraguado muchos casos de corrupción. Sí, la verdad que... de hecho, prácticamente nosotros encontramos al Ministerio de Obras Públicas prácticamente abandonado, en el sentido de que prácticamente la obra que se realizaba solo eran empresas subcontratadas. De hecho, por ejemplo, el Bypass de la Libertad, o diferentes obras, lo que se hizo en el Paso al Jaguar, las pasarelas que se hizo en el Redondel Maferrer, todas esas son empresas que se han subcontratado, pero dentro del ministerio prácticamente ha quedado por años rezagado y abandonado. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo una auditoría con este tema del Citrans, por ejemplo, que hemos encontrado diferentes problemas. Vea, solo ahí creo que podemos encontrar un caso de irregularidades. O por ejemplo, en el caso de nosotros, maquinarias obsoletas, equipos sin trabajar. De hecho, nos comentan dentro del ministerio que el personal de mantenimiento, que son cerca de 498 personas, los ocupaban para campaña política. En lugar de estar haciendo calles, en lugar de estar haciendo puentes, en lugar de hacer el puente del río Torola, que lo tuvieron que haber hecho desde hace años, los ocupaban para ir a tocar las puertas y para pedir los votos. Entonces, nosotros sí estamos ocupando a la gente, y eso es ilegal, pues, hacer este tipo de cosas. Entonces, nosotros sí estamos ocupando a la gente para hacer obras para la población, para resolver los problemas, que es lo principalmente importante para este gobierno. Ok, ministro, confieso que me quedo con el sabor a tristeza por no continuar abordando otros temas, y sobre todo también
dándole respuesta a esta demanda que me imagino que cuando ustedes andan en el territorio son grandes cantidades de demandas, ¿no? De denuncias y peticiones, Sí, y la verdad que es bueno. Nosotros sabemos que hay unas altas expectativas del gobierno. Publicamos, por ejemplo, que iluminamos la gloria. La gente nos dice felicidades, pero mire, ayúdenme con este lugar, ¿verdad? Entonces, porque la gente de verdad hoy está viendo que de verdad se están resolviendo los problemas, que de verdad estamos haciendo las cosas, y pues son altas expectativas que nosotros las consideramos bastante favorables. Vamos a invitarlo más frecuentemente a este programa. Lo vamos a invitar también a nuestro programa de radio. Gracias. Ministro, para que pueda desde luego seguir orientándonos sobre este trabajo tan importante que desarrolla una cartera como es el MOP, y especialmente cuando se trata de establecer todos aquellos proyectos estratégicos de país. Ya hablamos, creo, de los más importantes, y sin duda alguna que vamos a tener tiempo más adelante para poder examinar el estatus en el que se encuentra. Gracias por haberme acompañado, y qué gusto tenerlo por primera vez acá en el programa. Muchas gracias, Ernesto, y gracias a la población que nos ha escuchado. Y solo quiero decirles que esta vez sí tienen un gobierno que tiene la voluntad para trabajar para ustedes, y que vamos a resolver cada uno de sus problemas. Bueno, saludos muy cordiales a nuestros amigos allá en Van Nuys, en el estado de California, en los Estados Unidos, también a quienes nos sintonizan en Glendale, a Francisco Aguilar, gracias. Saludos a Julio Liborio en Van Nuys. En fin, a todos aquellos que están en contacto con nosotros, gracias por sintonizarnos. Recuerden compartir esta señal en Facebook, en Twitter, con sus contactos, y de esa manera tener esa oportunidad de poder interactuar con ustedes y también con los que se encuentran acá en nuestro país. ¿Cuáles son las propuestas más importantes para elevar la categoría y el rol que tiene la Procuraduría de Derechos Humanos? Vamos a hablar con dos de los candidatos que hay para obtener este cargo. Así es que nos vamos a la pausa y regresamos hablando de este tema. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a nuestra segunda parte del programa. Hoy vamos a hablar sobre la importancia que tiene de colocar la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a las grandes necesidades que tiene el país, especialmente para poder también comprender el papel que debe de desarrollar en cuanto a la defensa de este derecho fundamental que tiene la persona, y adaptarlo a cómo está también estos tiempos. Hoy, desde luego, vamos a hablar de este proceso de evaluación y gestión que existe en la Procuraduría de Derechos Humanos. Sabemos que hasta el 21 de septiembre es la fecha en la que debe concluir el periodo la actual procuradora, la licenciada Raquel Caballero de Guevara, que también busca la reelección y que platicamos sobre este tema la semana pasada con ella. Hoy vamos a hablar precisamente con dos de los 24 postulantes. Me acompaña acá Abraham Ábrego, candidato a procurador para la defensa de los derechos humanos. Abraham, qué gusto tenerte acá en el programa. Un gusto, gracias por la invitación, Ernesto. También nos acompaña Ismael Argueta. Él es el licenciado y también otro candidato a este cargo. Gracias por acompañarnos, Ismael. Igual, muchas gracias y un saludo a la teleaudiencia. ¿Cuál es, digamos, quizás el diagnóstico que tienen ustedes de la importancia del rol y el rol que debe desempeñar esta institución en los actuales tiempos, como es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? A ver. Bueno, fundamentalmente la Procuraduría tiene importantes retos. Uno de ellos es ser más protagónica, posicionar a la Procuraduría ante las instituciones y sobre todo ante la población. Hay un papel importante que le asigna la Constitución, y como producto de los acuerdos de paz le compete pues velar por el cumplimiento de los derechos humanos y otras acciones que él lo menciona bien el artículo 194 de nuestra Constitución. Cosas importantes que le falta es que logre calar en la gente, porque la gente se siente
casi diseccionada. Espera más protagonismo de la Procuraduría, y eso creo que es uno de los principales retos que tenemos nosotros los aspirantes, y en un escenario positivo, al llegar ahí, darle más protagonismo, una Procuraduría más cercana a la gente, que la gente sepa cómo acercarse a la Procuraduría y qué funciones tiene, porque falta bastante información sobre eso. Mucha gente desconoce en alguna medida para qué está, cuáles son sus funciones y cómo acceder a sus servicios. A ver, Ismael, usted es un educador, ¿verdad? Con especialidad en ciencias sociales. ¿Cuál es la experiencia que tiene usted particularmente para comprender mejor su papel y sus aspiraciones al cargo bueno, en esta materia? En este caso yo tengo experiencia comunitaria, trabajo en el Ministerio de Salud ejerciendo mi carrera, y estoy pues en la parte final de mi carrera de Ciencias Jurídicas, y hemos tenido mucha experiencia, sobre todo porque el derecho humano a la salud es uno de los derechos que involucra otros derechos relativos o que confluyen. Nuestra experiencia también ha sido en el trabajo comunitario, el trabajo social. Hemos trabajado en sectores importantes como son la comunidad reclusa, las personas con discapacidad, los adultos mayores, las mujeres, el tema de la niñez. También formo actualmente parte del Comité Local de Derechos de Cesori, en mi municipio. Trabajamos también con personas que tienen dificultades en términos de enfermedades, personas con cáncer, y mi trabajo es muy cercano a la gente porque en el ámbito de mi área de trabajo a mí me corresponde la parte de educación para la salud, promoción de la salud, y ahí vemos un montón de cuestiones que determinan la garantización de derechos humanos. Es indudable que nuestra experiencia, nuestra cercanía a la gente, más los conocimientos teóricos, nos permiten pues estar más cerca de la gente, y la experiencia es importante porque creo que hay que sentir desde las comunidades, desde la gente, y en eso nosotros hemos estado bastante tiempo involucrados y seguimos actualmente en ese proceso que nos permite conocer más de la gente. Nuestra cercanía al pueblo nos permite retomar de primera mano cuáles son sus aspiraciones, porque en general los derechos humanos, una definición bastante cercana es que son aspiraciones de los seres humanos para tener una vida digna, como eje principal lo que es la dignidad humana. Ok, interesante. Abraham, a ver, tus credenciales ya son muy conocidos por todos nosotros. Contigo hemos estado desde luego a lo largo de todo este tiempo atrás examinando el tema de la probidad en el país, el tema de los derechos fundamentales que tiene que ver la población a partir del buen ejercicio de la función pública y otros aspectos elementales que tienen que ver con el derecho fundamental. A ver, cuéntame, hoy en esta nueva faceta y tus aspiraciones que en algún momento se concretiza o podrían concretizarse a partir de este proceso que deberá la Comisión Política. Por cierto, este día, la Comisión Política va a comenzar a analizar los perfiles de los candidatos a Procurador de Derechos Humanos. Bueno, gracias por la oportunidad. Bueno, en mi caso, yo tengo una experiencia de más de 20 años en trabajo de promoción y defensa de derechos humanos. He querido ahora poner, digamos, esta experiencia en una institución tan importante como la Procuraduría, porque a mi juicio no podemos permitir que la Procuraduría se degrade. Me parece que hay un riesgo de degradación de la Procuraduría. Me parece que un procurador o una procuradora debe ser como la voz moral. No es una institución que tenga tantas facultades vinculantes como para hacerla tan fuerte. O sea, la ley no quedó con dientes para que la Procuraduría hiciera vinculantes sus resoluciones, entonces juega mucho el peso moral de lo que diga un procurador o una procuradora. Para eso debe ser solvente, transparente, y debe tener un conocimiento profundo en la materia, ¿no? Entonces me parece que el reto clave en estos tiempos, que estamos viviendo tiempos de violencia, la relación entre las políticas de seguridad y los derechos humanos, el tema de los grupos más vulnerables como la población LGTBI y sus derechos, el mismo tema que ha sido muy cuestionado del aborto y las mujeres condenadas, y en particular en los últimos años el tema de migración y el tema del impacto de la inmigración y la posición que vamos a tomar respecto de la violación de derechos humanos en el exterior son temas claves y donde el país necesita una institución
fuerte, rectora, que oriente a las instituciones públicas sobre cómo debería ser el cumplimiento y el respeto de derechos humanos. A partir de esto, ustedes deben de tener, digamos, un diagnóstico por el cual parten para decir, de ser electos vamos a corregir esta situación. ¿Cuál es la evaluación que hacen actualmente de la institución de la que estamos hablando? Bueno, yo voy a aludir a una frase de Monseñor Romero, donde dice que él era la voz de los sin voz. En el caso de la Procuraduría, le corresponde básicamente eso, ser la voz de los sin voz. ¿Por qué? Porque hay grupos vulnerables, como decía mi colega, que no pueden hablar. Es decir, no pueden llegar a esas personas, a esas instituciones que necesitan oír su voz, sus quejas. Y la Procuraduría puede hacerlo, debe hacerlo. Creo que es importante el rol protagónico, y voy a decir algo importante, que es que la Procuraduría de alguna manera no se ha dado su lugar. La Procuraduría, dentro de todas las instituciones públicas, es como la conciencia del Estado. Todas las instituciones están para garantizar derechos. Ministerio de Salud garantiza derecho a la salud, Ministerio de Educación, el de la educación, y todas las instituciones tienen como su rubro, desarrollado por una institución casi siempre, y unas leyes, también los tratados internacionales. Pero la Procuraduría, el rol es estar pendiente, estar, voy a decir, vigilante de que se estén cumpliendo esos derechos. Entonces debe de hablarse, debe de opinarse. A veces se ven actitudes demasiado frías, tímidas respecto de eso. Cuando hay violación de derechos humanos hay que hablar, hay que opinar, hay que pedir informes. Entonces yo sí creo que a la Procuraduría le falta como, vamos a decir, como más garbo, o sea, que se haga sentir. Es una institución constitucional porque así fue creada en la Constitución última, y no puede estar ahí como una institución que no le asisten todos los derechos. Es un tema constitucional y forma parte del derecho suave, el derecho blando, vamos a decir, porque no tiene las garras, el peso, como tiene el derecho penal, para obligar a los actores, a las instituciones obligadas, garantes de derechos humanos, a que lo realicen. Pero sí hay un montón de mecanismos y medidas que puede tomar para facilitar, para promover los derechos humanos. Indudablemente eso pasa por el titular de la Procuraduría, sea hombre o mujer, tendrá que ser una persona con mucha valentía, porque quizás a veces sea necesario enfrentarse a grupos de poder, a intereses, y sobre todo estar de parte de las víctimas. Muchas veces sucede que no se habla por temores. Por ejemplo, quien se pone del lado de la comunidad LGTBI, de los reclusos, de ciertos grupos, minorías por cierto, a veces salen voces disonantes. Cuando se opina, por ejemplo, una posición nuestra, mi posición no a la pena de muerte, llueven críticas, pues el procurador o procuradora debe ser valiente, tenaz, y sobre todo perder el miedo a ser incómodo. Ok, a ser interesante, buen punto que me parece. Voy a hacer una pausa y te hago la misma pregunta, porque creo que es fundamental conocer qué postura debe de asumir esa institución que me parece muy bien nombrada. Es la conciencia del Estado para poder confrontar precisamente el poder y de alguna manera tener claro cuál es el verdadero rol que desempeña en una sociedad como la que está viviendo hoy en día, donde el tema de la inseguridad golpea fuerte, ¿verdad? Donde se están debatiendo temas muy, digamos, sensibles socialmente hablando, jurídicamente hablando. Tú hablabas del tema del aborto y los derechos que también otras comunidades sociales lo están demandando. Entonces, me parece que es interesante este elemento que vamos a agregar cuando regresemos. Son las 7:36. Gracias a usted por ese voto de confianza, ese voto de preferencia que tiene a nuestro programa, y desde ya pues gracias por estarnos enviando sus comentarios @diálogo21 @Neto López Radio. Son las dos cuentas disponibles para que usted interactúe con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López.
Diálogo con Ernesto López. ASI te invita al 6º Congreso Regional de Energía, COREN 2019. Conoce más acerca de gestión energética, energía renovable y mercado eléctrico regional. Participa en el evento de energía más importante de la región, COREN 2019. Recuerde, es el 21, 22 y 23 de agosto en Hotel Sheraton Presidente, donde se va a llevar el COREN 2019, donde usted va a conocer más acerca de la gestión energética, energía renovable y mercado eléctrico regional. Invita la Asociación Salvadoreña de Industriales. Continuamos conversando con Abraham Ábrego, Ismael Argueta. Ambos son candidatos a procuradores para la defensa de los derechos humanos. A ver, Abraham, ¿debería la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no ignorar estos temas que tú en particular mencionabas? Por ejemplo, ¿debe de acompañar a la comunidad LGTB? ¿Debe de acompañar la proclama de sectores que buscan el derecho al aborto? Sí, yo creo que sí. Como decía mi colega, la Procuraduría debería ser una voz y precisamente su rol es proteger a la población frente al poder público. Y en el ejercicio del poder público es que se pueden generar violaciones y también del sector privado. Entonces la voz de la Procuraduría debería anteponer su atención a las víctimas y a sus violaciones de derechos humanos sobre el tema de quedar bien o mal con el sector público. En ese sentido se necesita esa independencia del sector público. Yo creo que también hay un elemento religioso que un procurador no debería anteponer sus creencias religiosas. Todos tenemos creencias religiosas. La Sala de lo Constitucional acaba de señalar y afirmar el tema de la laicidad del Estado que está en la Constitución, y un funcionario antepone su atención en la ley y en los derechos humanos a su creencia religiosa. Entonces creo que mucho lo que ha afectado en la gestión es esa cuestión. Entonces ha generado también un conflicto entre la Procuradora y estos sectores, cuando debería ser más que la Procuraduría analice si hay violaciones de derechos humanos. Y estamos hablando de sectores vulnerables, estamos hablando de temas como la despenalización absoluta del aborto, cuando se sabe que el país es de los pocos países que mantiene la penalización absoluta, y eso ha sido condenado en tribunales internacionales. El tema del LGTBI, creo que es claro que tenemos que promover los derechos de la población LGTBI, porque son las que sufren crímenes de odio y hay mucha estigmatización. Entonces, creo que la labor de la Procuradora es proteger a estos sectores frente a las amenazas que tengan. ¿O estar de acuerdo en un matrimonio como lo demandan en alguna de sus proclamas? O sea, que son dos cosas diferentes, ¿no? Son, la defensa digamos, de sus principios fundamentales también como personas, ¿no? Como ciudadanos. Sí, yo creo que, pero por ya ejemplo, este tipo de demandas, ¿qué papel debe de asumir o qué postura debe de tener a tu criterio? Yo a mi criterio, vaya, el tema de la... ¿Tú eres pro aborto, Abraham? Yo no es que sea pro aborto, yo estoy contra la penalización absoluta del aborto. La Sala de lo Constitucional dejó claro de que, porque muchos mencionan el artículo 1 y la reforma de la protección del por nacer no significa que no haya una obligación de protección de la madre. Y hay casos específicos, como estaba regulado en el 74, donde frente a ese conflicto, cuando se da el aborto, se tienen que establecer excepciones, y la penalización absoluta es lo más grave que podría hacer como política pública para abordar el tema del aborto. Ok, te estoy haciendo estas preguntas directas porque se las hice también concretamente, y lo ha dicho, es pro vida. ¿Tú eres pro matrimonio entre un hombre y una mujer, o eres también acompañas la demanda de matrimonio igualitario? Yo acompaño los derechos de la población LGTBI. Los derechos de la población LGTBI son el derecho a la identidad de género, el derecho a la no discriminación. El tema del matrimonio es una cuestión que debería pasar por una reforma legal. De hecho, varios grupos LGTBI creo que lo han planteado en su momento, y debería ser sujeto a una reforma, como ha pasado en otros países. Pero es necesario una reforma legal. Pero los derechos a la identidad de género, que es el derecho a expresarse con su identidad de género,
a optar por cualquier pareja y no ser discriminada es un derecho que está en instrumentos internacionales y debe ser sujeto a protección. Entonces, yo no creo que es contradictorio, por ejemplo, posicionarse a favor de los derechos de la población LGTBI o posicionarse en favor de la protección de mujeres que han sido víctimas de la penalización absoluta del aborto y decir que los que estamos en esa posición somos muerte, ¿verdad? Y los demás son vida. Creo que no es tan así. Me parece entonces que la discusión no debe ser ni ideológica ni de religiosa en la esfera de la Procuraduría, y creo que es lo que muchas veces ha afectado esta gestión actual. Ok, vamos a ver, Ismael, en ese mismo sentido, ¿usted es pro aborto? Tenemos líneas de coincidencia con el colega. Hace unos meses habló de unas causales. Yo estoy de acuerdo con esas causales. No de manera absoluta, porque yo, por ejemplo, soy rotundamente en contra de la pena de muerte. Pero alguien podría decirme, ¿cómo es que estás en contra de la pena de muerte y sí permitís ciertos casos del aborto, que es una forma, dicen, de homicidio contra el ser más inocente? Pero hay que ver el tema de la penalización, y aquí hay un tema mucho más quizás cultural, social, que es el tema que el aborto en realidad toma como víctima, voy a usar el término, a las mujeres. ¿Qué pasa con los padres? Entonces yo creo que hay que revisar con más detalle, y las preguntas que usted le hizo al colega, pues creo que hay que revisar la Constitución, los tratados internacionales, y hay que ver también el tema democrático, porque hay que ver qué tan conveniente sea. Y aquí quiero explicarme un poco. Por ejemplo, totalmente con todos los derechos de la comunidad LGTBI, la dignidad que ellos tienen, derecho a la expresión sexual y todo lo que mi colega dijo, pero ya el tema del matrimonio tendrá que revisarse y ver ya quizás un tema de más consulta mucho más amplia, porque en las democracias el elemento fundamental es el tema de las mayorías, pero de manera general indudablemente tenemos una posición fuerte de apoyo a la comunidad LGTBI, y en el tema del aborto ratifico, solo en ciertos casos que básicamente son las causales que se puso un tiempo en plena discusión en la Asamblea, que al final no sé qué ha pasado, pero sería muy necesario. Es injusto que una mujer esté presa porque abortó, a veces en un proceso accidentado que pudo ser o no ser involuntario. Sin embargo, la mujer estuvo presa y la pareja o esposo no hizo nada, no pasó nada, no se le castigó, porque el tema es que los derechos humanos funcionan más o menos así. Entre más poder tiene una persona o una institución, tiene más derechos garantizados de alguna manera, y entre menos poder y más débil está una población, una persona, sus derechos son más violentados. Entonces, en este caso, la mujer, que tradicionalmente ha tenido un disvalor social, se le ha tratado como que si fuera menos, es la que sufre, por ejemplo, el tema del aborto. Es a quien se le critica, a quien se le ataca, y claro, este debe ser un tema desligado de lo religioso, de lo moral, y viendo lo fundamental que es la dignidad humana y los derechos de las personas, en este caso de la comunidad LGTBI y las mujeres, porque el tema del aborto no se ve en conjunto, se ve a la mujer. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿cuáles son los aspectos elementales que hay que cambiar de la Procuraduría? ¿Cuál debería de ser, digamos, su postura frente a lo que se está viviendo hoy en día? El tema delincuencial, el tema de la violencia. Sabemos que el gobierno ha implementado un plan que involucra de manera mucho más concreta medidas muy fuertemente en las cárceles, y que quisiera conocer la opinión de ustedes, ¿verdad? Si a ustedes les tocara estar ostentando este cargo, ¿qué postura tomarían? Estos son los temas puntuales que hay que hablar concretamente cuando se trata de ver una instancia que nace a partir de ese acuerdo de paz hace 20 y tantos años, ¿verdad? Y que de alguna manera fue bajo esa expresión, ¿no?, de ser la voz de aquellos que en su momento no la tienen. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. ASI te invita al 6º Congreso Regional de Energía, COREN 2019. Conoce más acerca de gestión energética, energía renovable y mercado eléctrico regional. Participa en el evento de energía más importante de la región, COREN 2019.
Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos para conocer de ustedes qué es lo que hay que hacer de nuevo y sobre todo también dentro de una instancia que representa la voz de aquellos que no la tienen. ¿Qué piensan de la situación actual que se está llevando a cabo con estos planes que buscan controlar el territorio y, desde luego, controlar la violencia en el país? A ver, Sí. ¿cuál es tu valoración, Mira, Abraham? yo quisiera atar esto que planteas con los retos que tiene la Procuraduría y que creo que podría ser una parte de un plan de trabajo. Uno es que la Procuraduría tiene amplias facultades según la Constitución y la ley, que no solo es la investigación de violaciones de derechos humanos, sino puede promover medidas preventivas, puede promover reformas legales, puede generar conciliaciones cuando es el caso entre el victimario y la víctima, puede proteger a víctimas, tiene las facultades para articular con instituciones públicas y privadas. Entonces, tiene una amplia gama de funciones que le permite manejarse no solo con el tema de la denuncia, que es la parte más conocida de la Procuraduría y que es la que puede generar más temor, sino que tiene posibilidad de manejarse a nivel de diálogo con las instituciones. Y a eso voy con la política. El problema, siento yo, de la política del actual gobierno es que no se conoce. A diferencia de la gestión anterior, que había un documento escrito que establecía como la ruta a seguir, que si no la siguieron o la siguieron mal era otra cosa, pero había una referencia. En este caso no conocemos la política de seguridad y creo que la labor de una Procuraduría era promover la discusión con el gobierno sobre cuál es la política. Conocemos las fases, nos damos cuenta de que hay una fase luego y otra fase posterior, pero no conocemos el plan. Y a esto voy con que yo le expresaba a algunos funcionarios de gobierno actual que la preocupación era que se veía venir como que el énfasis era represivo. O sea, en el discurso de los funcionarios, por lo menos en las primeras etapas, era la misma mano dura en el campo. Y un poco la preocupación era eso. Estamos viendo, por ejemplo, que siguen los enfrentamientos, siguen las muertes, y es necesario estar muy atento a esos casos, porque en el pasado hay registrados casos de enfrentamientos donde ha habido posibles ejecuciones extrajudiciales. Entonces creo yo que la Procuraduría debería orientar la discusión en el gobierno sobre su reto que tiene de combatir la criminalidad, y que no es tan cierto que no se puede combatir la criminalidad con fuerza sin violar derechos humanos, que es como lo que se plantea, que si uno garantiza derechos humanos a los imputados, se puede evita ser duro con la delincuencia. Eso es mentira, eso es una falsedad, es una venta. O sea, la fuerza del combate a la criminalidad está en una buena investigación, en un buen proceso judicial y en la condena y reparación de las víctimas. Si yo solo tengo capturas y meto a la cárcel, resuelvo el problema temporalmente, pero si no tengo procesos fuertes judiciales, se caen y al final no resuelves el problema. Ok, vamos a ver, Ismael. Bueno, en ese mismo sentido, bueno, Ernesto, ¿qué piensa de lo que se está haciendo o llevando a cabo para controlar la violencia en el país? Ok, yo aquí tengo la Constitución, que es la máxima ley, la Carta Magna le dicen, y todas aquellas acciones que sean para controlar el tema de violencia tendrá que pasar por acá. Yo hace poco vi una imagen que salió en las redes que fue muy movida, donde a un niño de 10 años, según decía ahí, le intervinieron de una forma que eso no va con el Estado de Derecho, ¿sí? No va con el Estado de Derecho. Cuando fue registrado, no procede. Los derechos humanos se derivan de la dignidad humana, que es tratar a las personas siempre como fin y jamás como medio, según lo que decía Kant y otros autores. En las ciencias jurídicas, mencionemos algunas, la criminología, la victimología, ya está superado el dilema que la violencia se resuelve con más violencia. Por ejemplo, que haya más seguridad en las calles, más policías, más soldados, está bien. Pero siempre
que no toque los derechos fundamentales. Siempre que al delincuente se le trate como lo ampara la ley, pero no vamos a caer en ejecuciones extrajudiciales, porque el Estado tiene un solo fin, y aunque el artículo 1, 2 y siguientes lo dice de otra manera, vamos a decir que el único fin del Estado, ¿para qué fue creado el Estado? Es para garantizar derechos, y cuando los derechos no se garantizan, está perdiendo el rumbo. No podemos caer en un Estado enemigo de la sociedad o de un grupo. No puede ser, eso es inaudito, no va con el Estado de Derecho, no va con la dignidad humana, porque en todo tratamiento, para prevenir, para pretender extirpar el crimen, que eso es imposible, podemos disminuirlo, pero no extirparlo, en todos los procesos debe de mediar aquellas garantías mínimas, pero fundamentales, para no violar derechos. El Estado es quien más viola derechos, si no pensemos en la Alemania nazi, aquí con el martinato, con el mozote, es el Estado quien viola derechos. Entonces no podemos caer en eso, porque el Estado tiene todo el poder, y bueno, Thomas Hobbes decía que es el Leviatán, el Todopoderoso. Ante un niño, las fuerzas policíacas, la sociedad que de alguna manera decían, sí, está bien. ¿Qué puede hacer un niño con tanto poder en su contra? Entonces no podemos ver a sectores como víctimas o como enemigos del Estado. Jamás el Estado va a tener enemigos. La sociedad sí puede tener enemigos, pero el Estado como Estado jamás. Entonces, para mí, aquí hay un problema teórico quizás. Creo que las actuales autoridades del ente, del área de justicia, creen mucho en la represión. Creen que ahí está la salida. La salida ahí está solo en parte, pero hay que ver el tema de prevención, el tema de resolver las condiciones que generan violencia, el tema de la impunidad, el tema de la corrupción. ¿Cómo vamos a decirle a un joven, mira, a ti te tratamos porque así manda la ley, pero grandes funcionarios, instituciones, empresas no son tratadas de la misma manera? Entonces yo sí creo que hay que revisar esas condiciones. Y en el tema recluso, por ejemplo, se ha mencionado, yo solo estoy dando una opinión, que algunas posibles muertes que se han dado en algunos centros penitenciarios podría estar relacionado con la falta de atención derivadas de las medidas extraordinarias que se han tomado, que por cierto, según la Constitución, debe de pasar por la Asamblea. Los estados de excepción son por casos gravísimos, no por una opinión o por pensar que se va a resolver. La violencia va a estar ahí siempre mientras las condiciones no se cambien. Yo quiero agradecerles que me hayan acompañado. Sin duda alguna vamos a estar muy atentos este día de qué pase en la comisión que se reúne para examinar ya los perfiles, y que sin duda alguna pues pueda darse un proceso bastante abierto, bastante, digamos, riguroso en el sentido de poder escrutar en cada uno de ustedes los diferentes conocimientos y posturas frente a estos temas que sin duda alguna representan un gran desafío para una institución como lo es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Gracias, Abraham, por haberme acompañado. Y suerte también y éxitos en esta nueva tarea. También a usted, Ismael, le agradezco muchísimo su presencia. Muchas gracias. Gracias por haberme acompañado ambos. Por mi parte, esto es todo por hoy. Continúe el debate en las redes sociales. Ahí estamos. Participe. Nos interesa mucho contar con la participación de ustedes, con el punto de vista de cada uno de ustedes, en la medida que este lleve el orden, desde luego del respeto que siempre les pedimos. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.